Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a este espacio de lecturas fundamentales de psicoanálisis desde Freud hacia Lacan. La invitación de hoy es a continuar en el párrafo número 4 del texto de Freud, Hipnosis. Eso será durante la primera parte, y a partir de más o menos las 8:15 continuaremos con el comentario retroactivo de las citas de Lacan sobre la hipnosis en relación con el espejo y a partir de la obra Anfitrión de Plauto. Ese será en la segunda parte. Entonces, sin más preámbulos, para que nos rinda, adelante, Satria, te doy la palabra para que comencemos la lectura. Bueno, entonces, no sé si empiezo y mientras alguien se va como animando pues a leer. Sí. Bueno, Ujú. entonces este es el párrafo cuarto. Tras haber uno conocido a sus enfermos y formulado el diagnóstico, se plantea la duda entre emprender la hipnosis a solas o en presencia de un testigo. Esto último sería deseable para proteger a los enfermos de todo abuso en la hipnosis y al médico de toda acusación de cometerlo. Ambas cosas, en efecto, han sucedido, pero por lo común no es fácil ponerlo en práctica. La presencia de una amiga, del marido, etc., suele perturbar muchísimo a la enferma y disminuye netamente el influjo del médico. Por otra parte, el contenido de la sugestión que se debe impartir en la hipnosis no siempre es apto para ser comunicado a otras personas allegadas a la enferma. La Ujú. presencia de un segundo médico no tendría este inconveniente, pero dificulta la ejecución del tratamiento a punto tal de volverlo imposible en la mayoría de los casos. Puesto que al médico le interesa sobre todo hacer bien con la hipnosis, casi siempre renunciará a la presencia de un tercero y agregará el peligro antes citado a los otros que son inherentes a la práctica de la profesión médica. De todos modos, los enfermos se protegerán a sí mismos, no permitiendo ser hipnotizados por un médico que no les parezca digno de total confianza. Exacto. Bueno, releamos, toca retomar. Uy. Ujú. Entonces, tras haber uno conocido a sus enfermos y formulado el diagnóstico, se plantea la duda entre emprender la hipnosis a solas o en presencia de un testigo. Eso, déjalo hasta ahí porque me llamó mucho la atención en esta frase, como esta, digamos así, como esta síntesis que él hace de lo que se ha leído anteriormente, ¿cierto? Tras haber uno conocido a sus enfermos. Eso fue lo que trató en el párrafo número 2. Ujú. Y tras haber uno formulado el diagnóstico, ¿sí? Haber hecho eso, que fue el párrafo 3, lo que leímos en la ocasión pasada, entonces ya va a venir lo que se va a plantear hoy, que es la duda entre emprender la hipnosis a solas o en presencia de un testigo. Como me llamó la atención, me tomé el trabajo de releer y logré como extraer como una síntesis, porque me hice la pregunta, bueno, ok, leímos esto, pero ¿qué quiere decir Freud con conocer a sus enfermos? ¿Qué significa haberlos conocido de acuerdo con lo que nos planteó anteriormente? Entonces, tal vez recuerdan los que estuvieron antes, toda esa parte donde él habla de los pacientes que pasan por diferentes estados respecto a la hipnosis, ¿cierto? Le tienen miedo, se angustian, creen en ella o no creen, eh, y da varias categorías. Pero logré cómo extraer esto, es muy breve, se los voy a leer y me parece que sería como para retomar, repasar como esa parte. Entonces dice así.
Lo primero es que él parte de una regla, esa regla es siempre para el médico y es la que ya conocemos, no imponer el tratamiento hipnótico a ningún paciente. Ok. Ahora, sobre conocer a los pacientes, él parte de una premisa, ¿cierto? De que hipotéticamente todos los seres humanos serían susceptibles de ser hipnotizados. Pero hay dos objeciones. La primera es que los médicos no logran hipnotizar a todos los pacientes que le piden una hipnosis. Y del lado de los pacientes va a decir que nunca se sabe de antemano si alguien que ha pedido ser hipnotizado lo será o no, sea porque esté muy angustiado o sea porque desee mucho ser hipnotizado. Hay muchísimos factores. Entonces, ante esa imposibilidad, la explica por la siguiente razón. Dice, porque no hay una relación entre la aptitud humana para la hipnosis y ninguna cualidad del individuo, o sea, no hay una relación. Si es favorable a la hipnosis, si está de acuerdo, si quiere que lo hipnoticen, eso no es garantía de que sea susceptible de hipnosis. Entonces no hay ninguna certeza, no hay ninguna relación, nada que pueda relacionar esa aptitud para la hipnosis con una cualidad del individuo, dice. Pero entonces conocer al paciente va a implicar, al menos dentro de lo que se sabe, tener claro que son más susceptibles de hipnosis aquellos que son neurasténicos, según la clasificación de ese momento, neurasténicos o histéricos. Y por el otro lado, eso sí, y es lo que recomienda para todos los médicos, es que antes de emprender la hipnosis, conocer al paciente significaría ganarse su confianza, saber hasta qué punto ha sido amortiguada su desconfianza o su crítica. Entonces, en ese sentido, es que me parece que podría plantearse. Y ya respecto a, que entre otras cosas, eso me parece muy bello, ¿cierto? Como esa dimensión de conocer al paciente es a partir de lo mismo que nosotros llamaríamos hoy transferencia, ¿cierto? Y que en esa época estaba dado en los términos que, como él concibe el tratamiento, es facilitar o crear las condiciones para facilitar la cura. Eso es lo único que puede hacer el médico. Y creo que con todo esto nos plantea de conocer, al enfermo, implica es conocer hasta qué punto, en qué condiciones de confianza y de cierto crédito, con eso puede contar el hipnotizador o el médico hipnotizador. Y en segundo lugar, después de haber formulado el diagnóstico, bueno, ya conocimos de la ocasión pasada las cuatro posibilidades del diagnóstico, ¿cierto? Que respondía a la pregunta de a quién se podría hipnotizar. Y entonces nos dice que es esencialmente, aquí saqué la listica, son cuatro posibilidades. Si se trata de perturbación, bueno, y ahí también es importante tener en cuenta que hay una premisa, también habría una premisa, y es la siguiente: diferenciar y relacionar lo que son las alteraciones orgánicas que van a tener como consecuencia perturbaciones funcionales, ¿cierto? Si hay una afección orgánica pues en el estómago, pues obviamente eso va a alterar la función estomacal, la función digestiva, ¿cierto? Eso sería como el punto de partida, pero resulta que esos dos factores entran también en una situación de cierta disyuntiva. Entonces, sobre esa base, el diagnóstico sería de si se trata de perturbaciones puramente funcionales, o sea, que no tienen causas orgánicas, como la neurastenia o la histeria. Segundo, las perturbaciones nerviosas, que ya
son del lado de las primeras un poco, pero persistentes, crónicas, decíamos nosotros en la ocasión anterior. Tercero, las de origen psíquico, perturbaciones de origen psíquico que se oponen a las del tercer lugar, que serían de origen orgánico, pero cuyos síntomas funcionales pueden ser tratados por la hipnosis en algunas ocasiones. Y por último, cuarto, los hábitos tóxicos o de otra índole, ¿cierto? Eso serían entonces los 4 diagnósticos que podrían establecerse. Entonces, conocidos los enfermos, formulado el diagnóstico de qué se trata, de qué perturbación, se plantea entonces la duda, y si continuamos, Atrida, entonces se plantea la duda entre emprender la hipnosis a solas o en presencia de un testigo. Esto es muy importante y creo que va a tener mucha relación con lo que vamos a trabajar en la segunda parte sobre el yo. Sí, continúa. Una cosita ahí, pues que por ejemplo, bueno, no tiene de pronto tanta importancia, pero por ejemplo ahorita en la práctica médica es como si lo legal se hubiera impuesto sobre como el pensar pues como como en la clínica, sobre lo clínico tal vez, en el sentido de esto del acompañamiento, por ejemplo, como legalmente en la práctica médica, yo no sé hasta qué punto a los psicólogos también les toca, tal vez un poco también, al menos en las instituciones, las personas menores de edad no pueden estar solas. Pues muchas situaciones tienen que haber como un tercero, pero es como por curarse en salud pues por esto que está diciendo Freud aquí también, como porque puede ser acusado de haber cometido como una falla pues o un exceso. Y, y por ejemplo, eso a veces dificulta, pues como lo que él dice ahí, o sea, eso modifica como lo que pueda decir un sujeto, lo que pueda decir, callar, etcétera. Eso, por ejemplo, se ve mucho con los adolescentes. Pues bueno, que nos digamos en la práctica médica que tiene alguna cosa que ver con esto, yo me imagino que los psicólogos también y que de pronto el psicoanálisis sí se ha apartado de ahí, asumiendo pues como las consecuencias que traiga eso, que me parece como muy interesante, como pues lo que yo he visto de los analistas es que asumen como ese riesgo, porque también pues lo habría, aunque no esté en un marco institucional. Bueno, Eso. pero sigamos. Y, Esto, y, y pero vi muy charro, Satri, o sea, que esto que está diciendo Freud sigue vigente, sí. ¿cierto? Sí, Sí. totalmente. Esto Ujú. último sería deseable. ¿Alguien iba a hablar? No. No. Esto último sería deseable para proteger a los enfermos de todo abuso en la hipnosis y al médico de toda acusación de cometerlo. Ambas cosas, en efecto, han sucedido. El abuso y la acusación. Ajá, exacto. Pero por lo común no es fácil ponerlo en práctica. La presencia de una amiga, del marido, etcétera, suele perturbar muchísimo a la enferma y disminuye netamente el influjo del médico. Por otra parte, el contenido de la sugestión que se debe impartir en la hipnosis no siempre es apto para ser comunicado a otras personas allegadas a la enferma. Eso, pues yo no sé a qué se refiere, porque yo pensaba de pronto las cosas que puedan salir de la enferma, digamos, en la hipnosis, podrían no ser aptas para que otros las escuche, porque es su intimidad, pues puede que salgan cosas íntimas que no necesariamente el marido, la amiga o el tercero pueda escuchar. Pero él dice ahí es el influjo, pues como lo que se diga para la sugestión, el contenido de la sugestión. Exacto. Supongamos que fuera uno de los contenidos de la sugestión evitar a un familiar o evitar algo del orden familiar, ¿cierto? Que estaría afectando el asunto. Entonces la persona que esté ahí, pues no le va a gustar necesariamente. Sería pues un caso hipotético. Sí, debe ser algo así. Mm, Porque yo imaginaba para la sugestión como a la cuenta de tres te dormirás, pues yo me imaginaba alguna cosa así, como pues muy, ya, muy ya. general, ¿cierto? Sí, 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 en el momento pues de
del Sí, trance, pero claro, también es durante el pues. proceso. Sí, claro. Que eso tiene que ver con la intimidad del sujeto también, lo que vaya a hacerse en el trabajo, en el tratamiento. Exacto. Bueno, la, la presencia de un segundo médico no tendría ese inconveniente, pero dificulta la ejecución del tratamiento a punto tal de volverlo imposible en la mayoría de los casos. Puesto que al médico le interesa sobre todo hacer bien con la hipnosis, casi siempre renunciará a la presencia de un tercero y agregará el peligro antes citado a los otros que son inherentes a la práctica que a la profesión médica, a la práctica de la profesión médica. De todos modos, los enfermos se protegerán a sí mismos, no permitiendo ser hipnotizados por un médico que no les parezca digno de total confianza. Eso me parece tan bonito ese final ahí. Esa conclusión, ¿cierto? O bueno, las dos últimas frases, del lado del médico y del lado del enfermo, del lado del médico, ¿cierto? Puesto que le interesa hacer bien con la hipnosis, casi siempre renunciará a la presencia de un tercero, o sea, realmente va a renunciar el médico del lado del médico Asumir el riesgo. a asumir el riesgo. Y agregará el peligro antes citado, o sea, de que lo acusen, ¿cierto? A los otros que son inherentes a la práctica de la profesión médica. Cualquier riesgo, pues, que haya, ¿cierto? Seguramente, ¿cierto? Hay riesgos en la profesión médica, psiquiatría, por Pues si ejemplo. uno pensaría que en este caso, por ejemplo, que falle, que se empeoren los síntomas, pues pensaría uno, ¿cierto? Como cualquier otro tratamiento, que se manda un antibiótico pensando que va a servir, pero no, pues uno nunca sabe qué efecto va a tener cualquier tratamiento, pues digamos médico. Y me imagino que ese también, pues digamos que hay una parálisis, puede empeorar, pues no sabemos. Ajá. Una adicción puede empeorar o transformarse en otra peor, bueno, no, no sé, pues me imagino. Exacto. Pero entonces agregará esto de la posible que haya una acusación, ¿cierto? Sí. Eh, Supongamos de parte de un paciente, pues es preferible eso que no perder lo que implicaría la presencia de una tercera persona, sea familiar o sea un médico, ¿cierto? Me parece muy, como, sí, que muchachos, como de cálculo ético, me parece, ¿cierto? Sí. Ver riesgos y beneficios aún en este nivel tan sensible, o sea, siendo médico, listo, asumo el riesgo de que pueda acusarme, no importa, es un riesgo como cualquier otro de los que pueda pasar. Yo siento que es una cosa como, pues eminentemente ética, siento. Me parece que como que aplicaría como para todo el campo, como sí, y el médico pues también. Sí, sí, nos hace pensar, es que pero mejor dicho. Y este Sí. final me parece increíble, ¿cierto? De todos modos, los enfermos se protegerán a sí mismos, no permitiendo ser hipnotizados por un médico que no les parezca digno de total confianza. O sea, esto ya es del trabajo que había planteado antes, ¿cierto? Antes que intentar cualquier hipnosis, primero gánese la confianza del paciente y eso va a ser el elemento transferencial, va a ser, pues lo decimos nosotros retroactivamente, va a ser eso que va a proteger al enfermo, él mismo se protegerá. Muy bello. Bueno, continúa por. En cambio, es muy conveniente que la enferma que se debe hipnotizar vea a otras personas en hipnosis, aprenda por vía de la imitación cómo tiene que conducirse y se entere por otros en qué consisten las sensaciones del estado hipnótico. En la clínica de Bergheim y en el consultorio ambulatorio de Nancy, Diego, sí. gracias, donde todo médico puede esclarecerse sobre los efectos
de que es capaz el influjo hipnótico, nunca se realiza la hipnosis a solas. El enfermo que acude para la primera hipnosis contempla durante un tiempo cómo pacientes más antiguos se duermen, obedecen durante la hipnosis y tras despertar confiesan la desaparición de sus síntomas patológicos. Entra así en un estado de aprontamiento psíquico que lo hace a su vez sumirse en hipnosis profunda tan pronto le toca el turno. El inconveniente de este proceder reside en que la afección de cada quien es ventilada delante de mucho público, cosa que no admitirían los enfermos que estamos, ¿qué? De estamentos acomodados. Como quiera que fuere, un médico que pretenda curar mediante hipnosis no debería renunciar a este potente influjo auxiliar, toda vez que sea posible hacer presenciar primero al futuro hipnotizado uno o varios experimentos hipnóticos exitosos. Si no se puede contar con que el paciente se hipnotice, que no, si se hipnotice a sí mismo por imitación, cuando se le da la señal para ello, se tiene la opción entre diversos procedimientos para hipnotizarlo. Ay, voy a volver a la Bueno, diapositiva. ahí, yo pienso que hasta ahí, ¿sabes por qué? Porque ahí él ya va a cambiar de tema, o sea, está relacionado, pero ya el tema son los procedimientos. Mira que está en cursiva, aquí procedimientos, ya él va a hablar de Sí, los procedimientos, pero hasta aquí era de si la duda, de si hay presencia o no de terceras de personas. terceros. Ujú. Y este, en cambio, volvamos a retomar esto, porque Sí, ya ahí sí estamos en otra dimensión de la identificación del yo, pudiéramos decir, ¿cierto? De una situación un poco en espejo. sí, Entonces, sí, distinto. qué interesante. Ujú. Bueno, en cambio es muy conveniente que la enferma que se debe hipnotizar vea a otras personas en hipnosis, aprenda por vía de la imitación cómo tiene que conducirse y se entere por otros en qué consisten las sensaciones del estado hipnótico. Ujú. Es muy conveniente que vea a los otros. Sí, es a mí me sorprendió mucho eso, ¿cierto? Sí, Entonces, del otro es un tercero que interfiere ahí como escucha, sea familiar o médico, pero aquí ya es otro igualito a él, que sí. si uno dijera, estamos el tema hoy y para lo que nos sirve retroactivamente leer esto es ver cómo desde aquí se van abriendo los caminos del sujeto y del yo, digamos así que en el primer caso, con un tercero que llega, sería algo en el orden del sujeto, ¿cierto? Mientras que aquí ya no, estamos en el orden, como veíamos en la ocasión anterior, de un semejante al paciente, no un interlocutor, sino un semejante. Y en ese orden de ideas ya estamos en el orden imaginario, estamos en el orden del yo. Y eso sí es conveniente. A ver, esto a partir obviamente de la experiencia que él tuvo en la clínica de Berenjena, ¿cierto? Y a mí me llama la atención algo ahí porque, digamos, la presencia de un tercero que tenga relación con el sujeto, pues un familiar, un amigo, interfiere en lo que el sujeto pueda sentir, decir, experimentar. Pero si hay un tercero que, pues que sería un semejante, pero que no tiene nada que ver con él en su intimidad, al que no tiene que decirle ni esconderle nada. Pues digamos que tal vez esconderle porque es un otro y uno, pues digamos que la intimidad pudiera ser algo que no se quiera decir a cualquiera por ahí que va pasando, pero no tiene como un vínculo. Así también, por ejemplo, otro médico tampoco tiene como un vínculo. En cambio, el que es como que el que interfiere es el que tiene previamente como un vínculo con el sujeto y entonces su presencia va a interferir en el influjo que el médico tenga sobre el sujeto. Pero si hay uno cualquiera, tal vez no. Pues si el sujeto lo consiente que esté ahí, tendría que pues, tener algún tipo de confianza de que ese no va a publicarlo a todo el mundo o algo así, pero Pero sí sobre todo me... es que está en el mismo plano, es un semejante, no Y un que interlocutor, sino un semejante. y como eso hace bien al que ve, pero tampoco hace mal al que es visto. Pues como que ahí en ese caso no interfiere con el visto, que me parece como tan interesante que lo Mm, haya pensado. ujú, ujú.
Exacto. Seguí, seguí. Si cualquiera quiere intervenir, abriendo el micrófono. Eh, en la clínica de Bergheim y en el consultorio ambulatorio de Nancy, donde todo médico puede esclarecerse sobre los efectos de que es capaz el influjo hipnótico, nunca se realiza una hipnosis a solas. Pero mira, ahí me llama la atención esto como subraya él. No se trata de un espectáculo, ¿cierto? Ujú. El que va ahí es porque si es médico, donde todo médico puede esclarecerse sobre los efectos de que es capaz el influjo hipnótico. O sea, cuando se va es porque se va a investigar, se va a algo del orden muy concreto y que va en la vía pues de abrir camino de investigación. Y Es parece total. que no solamente porque es un consultorio y una clínica, entonces parece que es hipnosis con fines terapéuticos, porque pues él también nos ha dicho y sabemos que hay otros fines, pero pues que hay muchos fines, pero en este caso es eso, no es como espectáculo, sino que es una hipnosis con fines terapéuticos y el que vaya o será un médico para investigar o será un paciente que necesita como del efecto pues terapéutico, no alguien que va por curiosidad a mirar. Exacto. Sí, seguí por. Y es clínica de Bergheim y consultorio ambulatorio, Ujú. que parece que fueran como algo estatal o no sé, pues por lo que dice después, que es capaz, bueno, el enfermo que acude para su primera hipnosis contempla durante un tiempo cómo pacientes más antiguos se duermen, obedecen durante la hipnosis y tras despertar confiesan la desaparición de sus síntomas patológicos. Entra así en un estado de aprontamiento psíquico que lo hace a su vez sumirse en hipnosis profunda tan pronto le toca el turno. Aprontamiento. Ujú. Como de estar pronto, como de estar listo, ¿cierto? En una disposición psíquica que el otro ha creado, ¿cierto? Es una pequeña masa, es una pequeña eh, dimensión de identificación. El inconveniente de este proceder reside en que la afección de cada quien es ventilada delante de mucho público, cosa que no admitirían los enfermos de estamentos acomodados. Ya sé. Sí, Como quiera, eso todavía sí, como quiera que fuere, un médico que pretenda curar mediante hipnosis no debería renunciar a este potente influjo auxiliar, toda vez que sea posible hacer presenciar primero al futuro hipnotizado uno o varios experimentos hipnóticos exitosos. ujú. Volverlo a leer, yo creo que hay unos, me perdí, pues yo me perdí. Como quiera que fuere, un médico que pretenda curar mediante hipnosis no debería renunciar a este potente influjo auxiliar, toda vez que sea posible hacer presenciar primero al futuro hipnotizado uno o varios experimentos hipnóticos exitosos. Exacto. Ujú. Em, a este potente influjo auxiliar, lo pone, le da ese calificativo. Es un influjo, pero auxiliar. No es el decisivo, no es el principal. El principal obviamente es el del hipnotizador, del médico hipnotizador, pero no está por demás, ¿cierto? Que si le es posible, pues lo haga. Y también otro detalle que tanto, ay, acabo de hablar una cosita, que tanto el sujeto que es visto por el nuevo a ser hipnotizado como el que va a ser hipnotizado y está viendo, pues los dos saben que el que está viendo es porque quiere después ser hipnotizado, pues porque después va a ser hipnotizado también. Entonces también la actitud del que se está dejando ver puede ser como de ayudarle al otro, pues como que no es cualquier actitud, pues simplemente de mirarlo, de burlarse o algo así, sino que está, bueno, sí es un otro semejante, pero en una actitud pues como muy particular que tiene que ver con la cura. Bueno, ahí se hace todavía más semejante. Exacto, exacto, sí, y que hay esa comunidad de enfermos, ¿cierto? Sí, Jacobo. Ujú. Hola, sí, lo que pasa es que estaba escuchando y
pensé, me hizo pensar en tres cositas la lectura. La primera es como de parte del enfermo, me hace pensar en estos procedimientos suscitan algo así como eh, la inhibición cuando hay una tercera persona que ahorita estaban diciendo como que se puede inhibir de decir algo que cree que el tercero no puede escuchar, pero también pensaba que de pronto ese tercero podría influir no solo en lo que no debe decir, sino en lo que cree imaginariamente que debería decir en presencia de ese tercero. Y por otro lado, lo de hacer presenciar al enfermo de una hipnosis como exitosa, también como partiendo de que se identifique con alguien que ya fue sometido y que logró pues como algún avance con la hipnosis, pero también me hace pensar en la actualidad, en la práctica analítica actual, Ujú, ujú. donde al menos pues no sé si todos estén de acuerdo, pero mi opinión es que un analista debe pasar por su propio proceso y me hace pensar también en ese analista como primero siendo analizante, es testigo de su propio avance, que sería lo que aquí estarían hablando de hacer presenciar al que se va a hipnotizar de una hipnosis pues exitosa, el analista presencia su propio análisis, porque al final alguna vez escuché de una profesora que el analista se le quedó dormido y la conclusión fue que conversando el analista le dijo, lo que pasa es que usted ya es analista, no necesita que yo esté despierto todo el tiempo, y es porque se presencia el propio proceso en cierto punto del análisis. No sé, solo pensé como en esas cositas a medida que iba escuchando. Pues muy importante sacó, porque no, yo no lo había pensado en, ¿cierto? Trayéndolo al análisis, pero sí, o sea, no se puede un analista, suponemos en la mayoría de los casos, ¿cierto? En lo general, que solamente quien practica el análisis es porque ya ha pasado por la misma experiencia, ¿cierto? Ya la ha vivido. Esto me parece muy, muy importante, ¿cierto? Sí, en esa comunidad, que a veces el analizante llega con la expectativa de que el analista pues todo lo sabe, está muy bien, como todo tranquilo, como todo en paz, pero lo que va aprendiendo con el tiempo es que el analista pasó por los mismos infiernos que está pasando él, ¿cierto? Por las mismas dificultades y por la misma experiencia de palabras, obviamente con situaciones muy, circunstancias y situaciones particulares muy diferentes, pero en lo esencialmente humano, ¿cierto? Enfrentarse con las pasiones, enfrentarse con el decir del otro, con las palabras, con el lenguaje, bueno, con una cantidad de cosas por las que todos pasamos. Entonces, en ese sentido, esa parte me parece que sí, que está válida ahí. Lo que sí no te entendí muy bien fue la de que, aunque me llamó la atención, ¿cierto? Que decías eh, que el tercero escucha. ¿Cómo fue que, si querés volver otra vez sobre ese primer punto, porfa? Sí, claro. Lo que pasa es que ahorita creo, si mal no Sí. recuerdo, se estaba diciendo que frente a ese tercero, sea una amiga, sea un amigo, el marido, o lo que sea otra persona, puede influir en una especie de inhibición por no querer hablar de ciertas cosas que son muy íntimas. Pero entonces también está el otro, me parece que está el otro lado de la moneda y es tal vez se fuerce a querer hablar de ciertas cosas que cree que debe hablar en presencia de otra persona, que en este Pero caso ahí, sería ese ya, tercero. ya te entiendo, pero ahí es el médico el que tendría que quedarse callado frente a la presencia del familiar o del marido, del hijo, del que esté ahí, ¿sí? Es el médico el que tendría que abstenerse de decir ciertas cosas en el momento de la sugestión, porque el paciente está dormido, ¿cierto? No, no estaría, se supone que está en estado de hipnosis, entonces
no le importaría lo que el otro diga, es al médico a quien, y entonces, claro, si él no puede decirlo todo en la sugestión, entonces, claro, el tratamiento va a quedar mal. Es a la palabra del médico, por eso es el interlocutor, es ahí en el nivel del interlocutor, que es el nivel del sujeto, de un sujeto que se dirige a otro. Y lo mismo que el colega médico, ¿cierto? El colega médico también sería una objeción en la medida en que podría ser, está en el mismo lugar del médico eh, hipnotizador. Sí, ahí sería como aclarar eso, porque el otro está hipnotizado. Mientras que aquí ya sí es un semejante que está viendo lo que le ocurre a otro enfermo como él, a otro que está tan enfermo como él. Sí. O sea, que Entonces, sería más como el influjo de un tercero sobre la palabra del médico, pero él no dijo algo también del influjo sobre el sujeto. ¿Dónde está? a ver, busquémoslo. Que de todas maneras, la hipnosis, yo creo que más adelante lo dice, la hipnosis tiene un límite y es la moralidad del sujeto, que no va a hablar de lo que en su más, como en su núcleo, el sujeto hipnotizado moralmente crea que es indebido hablar. Entonces Exacto. me preguntaba acerca de la situación inicial antes de la hipnosis, cómo puede afectar al proceso durante la hipnosis. Sí, tienen razón. Y aquí lo dice, ahí lo está señalando Satría, suele perturbar muchísimo a la enferma y disminuye netamente el influjo del médico. De todas maneras, sí, está esa No percepción de es, un otro. no es solamente eso que interfiera en que el médico no pueda decir, sino el influjo que él tiene sobre ella. Y yo creo que lo que dice Jacobo no sería solo por ejemplo, inhibición o que diga lo que de pronto cree que debe decir por la influencia del otro, y pues que no solo es una cosa como consciente, sino que también puede ser un efecto pues más allá de la conciencia. O sea, como que las cosas que se le ocurren no son las mismas que cuando esté alguien ahí más. Pues no solo porque esté pensando, no puedo hablar de esto, sino como que es una influencia profunda, que el otro esté ahí. Bueno. Posiblemente. Muy bien, pero sí, en todo caso, los dos párrafos sí nos hablan de dos niveles distintos, el del sujeto arriba, en la relación con el médico, con el interlocutor, y en segundo lugar, el del yo, en la medida en que este paciente se pone en relación de sujeto con el médico hipnotizador y de identificación con el semejante que también está enfermo y que va a pasar por las mismas, ¿cierto? Bueno, entonces dejemos ahí porque ya en la próxima, ya todo esto que va a venir es de los procedimientos, es extenso y ahí sí va a cambiar de tema, y ahí sí nos va a meter, incluso nos va a recordar un poco lo que es del caso del señor Valdemar, pero lo dejamos para la próxima. Vamos entonces a abordar sobre esa vía. Lacan estaba muy orientado en esto cuando hace la referencia a la hipnosis y el espejo. Estamos aquí. Vamos a ver si eso, aquí esto, ¿cierto? De la hipnosis y el psicoanálisis, Lacan Seminario 2 sobre anfitrión de Plauto o del sujeto y su yo. En la ocasión pasada habíamos planteado, esta es la cita que nos había, vamos a ver si la pongo aquí, es una presentación completa. Entonces, es la relación entre espejo e hipnosis, el sujeto y su yo, ¿cierto? La cita dice así, de Lacan, el sueño se asemeja mucho a una lectura en el espejo, procedimiento de adivinación de los más antiguos y que también puede emplearse en la técnica hipnótica. Quisiera hoy hacer énfasis en esta definición que dice el sueño se asemeja mucho a una lectura en el espejo. ¿Qué es leer en el espejo? ¿Sí?
Ese procedimiento de leer en el espejo es un procedimiento de adivinación de los más antiguos, dice, ¿sí? Pero también esa lectura en el espejo se puede emplear en la técnica hipnótica, esa lectura en el espejo. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste, ¿cierto? Teníamos esta caricatura de la ocasión anterior, que bueno, que lee este Guille al ver su imagen en el espejo, ¿cierto? Bueno, aquí está el sujeto que le dice el prójimo a quien amar, por ejemplo. Entonces, más adelante, en este seminario 2 que hemos dicho, Lacan está empeñado en diferenciar un poco el yo del sujeto. En el capítulo 21, que se llama Socia, empieza Lacan de una con esta pregunta: ¿quién ha leído Anfitrión? Y dice: hoy se tratará del yo. Este año abordaremos la cuestión del yo por un flanco diferente al del año pasado. El año pasado, es decir, en el seminario 1, la habíamos evocado la cuestión del yo a propósito del fenómeno de la transferencia. Este año, o sea, en este segundo, intentaremos comprenderla en relación con el orden, intentamos ya, porque ya estamos en el capítulo 21, en relación con el orden simbólico. Yo pongo estos colores porque son los colores del Nuevo Romeo, del seminario 23, que nos sirven como para orientarnos siempre, ¿cierto? Cuando hablamos del yo, estamos hablando de lo imaginario y lo ponemos en verde. Cuando hablamos de lo simbólico, en rojo, ¿sí? Entonces, muy importante esto, y es cómo, por eso tratamos o planteamos nuestra lectura retroactiva en la medida en que tratamos de leer, ¿sí?, como los momentos lógicos por los que va pasando la elaboración de Lacan, ¿cierto? Entonces, lo ocurre tanto de los últimos seminarios hacia los primeros como de un seminario al otro. Entonces, miren, por ejemplo, aquí retroactivamente, el año pasado hablamos del yo, sí, mucho rato, pero en relación con el fenómeno de la transferencia. Este año vamos a darle otra vuelta al yo, pero para entenderla en relación con el orden simbólico. La cuestión del yo en relación con el orden simbólico son dos perspectivas muy diferentes del mismo término, que es el yo, ¿cierto? Del mismo Ana, concepto, sí. una preguntita, pues porque yo escucho transferencia y pienso que si no se relaciona también con el orden simbólico, pero él aquí pues de entrada está diciendo como que son diferentes. No, sino que en el seminario 1, cuando él va a hablar de la tópica de lo imaginario, ¿cierto? La va a hablar en relación eh, a la transferencia, para indicar cómo la dimensión imaginaria se propone como una resistencia al trabajo transferencial, ¿cierto? Y entonces, O bueno, sea que sería como lo que hay de imaginario en la transferencia. No, la, lo que se trabajó pues en el seminario 1 según lo que... es lo que hay de imaginario en la transferencia, no, cómo lo imaginario es un obstáculo en la transferencia que debe ser en el orden de la palabra, en el orden de la interlocución, de sujeto a sujeto. Gracias. Entonces, mira, entonces es darle otra mirada al yo desde otra perspectiva. En el seminario 10 o en el 9, por ejemplo, va a volver sobre el yo, pero leyéndolo desde la topología. Entonces, así sucesivamente, en cada seminario va a hacer una lectura casi que de los mismos términos y que engloban los tres registros, pero desde desde el problema que está examinando en ese momento. Entonces, en el seminario 1 que le interesaba, como es el de los escritos técnicos de Freud, ¿cierto? El resorte de la técnica analítica es la transferencia. Entonces, obviamente, a la luz de la transferencia, pudo leer el yo como algo que en esa dimensión puede interferir en la transferencia y que
advierte a los analistas, atención, ¿cierto? No caigan en esa dimensión, o cuando va a surgir la imagen como resistencia, digamos así, la estrategia para salir de ahí es la siguiente. Bueno, hay varias que iba a plantear. Mientras que aquí ya va a ser algo mucho más, está más por fuera de la técnica y tiene que ver con el funcionamiento del yo en lo general, pero en relación con el orden simbólico, como algo que se le opone, como algo que es absolutamente distinto, ¿cierto? Entonces, es eso, ¿sí? Hoy se tratará del yo, y para eso nos va a poner a leer Social, anfitrión, ¿cierto? Vamos a continuar, eso. Y continúa diciendo, esta es la introducción, son solamente estos dos párrafos, dice, el hombre vive el hombre vive en medio de un mundo del lenguaje, en donde acontece ese fenómeno llamado palabra, ya que lo va a distinguir, ¿cierto? Nosotros consideramos que el análisis tiene lugar en ese mismo medio, en el del mundo del lenguaje, donde acontece, mire qué belleza, donde acontece ese fenómeno llamado palabra. Puede acontecer o no, ¿cierto? Podemos estar en el lenguaje, pero no en la palabra, no es lo mismo. Entonces, bueno, ahora dice, si no situamos bien en ese medio del lenguaje, si no situamos bien en ese medio en relación con los otros, no situamos bien en ese medio en relación con los otros, que existen también el medio real, siempre el azul, el medio de los espejismos imaginarios, el análisis declina, ya sea hacia intervenciones orientadas a lo real, ya sea, por el contrario, poniendo sobre lo imaginario un acento en nuestra opinión indebido, ¿sí? Esto nos lleva insensiblemente hoy a la obra teatral de Molière, Anfitrión. Y uno dice, pero a ver, este señor, ¿qué va a hacer? ¿Cómo nos va a mostrar esa relación del yo en relación con el mundo simbólico a partir de Anfitrión? Quería plantear esto, este seminario 2, a nosotros nos extraña ahora, puesto que en la última enseñanza de Lacan, por ejemplo, se dice que al contrario, donde hay que poner el énfasis es en lo real, pero hay que pensar qué concepción de lo real hay en este momento en Lacan y cómo va trabajando también lo real en cada momento de su seminario. Bueno, no es algo que sea anodino. Les recuerdo que, por ejemplo, en 1953, él tiene una conferencia muy bella que se llama Real, Simbólico e Imaginario. Él da esa conferencia en julio de 1953. Y en septiembre del 53, septiembre-octubre, si no estoy mal, va a dar su conferencia de Roma, que es Función y Campo de la Palabra. Pero ya hay real, simbólico, imaginario. Bueno, esa conferencia se llama Simbólico, Imaginario y Real. ¿Y qué tenemos en el seminario 22? Tenemos, ese seminario se llama Real, Simbólico, Imaginario. Entonces, leer Lacan es una aventura. Es una aventura porque uno se pregunta, pero bueno, ¿y qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace que cambie el orden de los registros? En 1953 estaba lo real en tercer lugar y ya en los años 70, el seminario 22, está lo real en primer lugar. ¿Dónde da qué vuelta? Cuando uno mira las definiciones de los dos seminarios, se encuentra cosas absolutamente increíbles, ¿cierto? Coincidencias, puntos de orientación que no cambian, pero también nos pregunta, bueno, ¿y dónde está el cambio? Pero bueno, eso es para Lacan para toda la vida. Les cuento un programa para mucho rato. Por ahora, volvamos otra vez a mirar lo que él quiere aquí que entendamos. Que Anfitrión, la obra de Molière, va a permitirnos diferenciar esta dimensión del yo de lo simbólico o de lo que va a ser el sujeto. Hay que aclarar que Anfitrión tiene dos versiones o dos autores distintos en épocas muy diferentes. Está Plauto, ¿sí? Que pertenece a la comedia latina,
y que fue escrita, Anfitrión fue escrito entre los años 190 y 185 a.C. Él existió entre el siglo II y I, si no estoy mal, si no leo mal, antes de Cristo, ¿cierto? Plauto, comedia latina. Y Molière ya es muchísimo después, miren, 1668, la comedia francesa, y va a coger el mismo tema de Plauto, pero le va a dar una otra, va a retomar esencialmente lo mismo, pero va a hacer algunas modificaciones. Entonces yo les voy a proponer que hoy veamos un poco lo que es la versión de Plauto, y dentro de 15 días entremos a Molière y a la comedia francesa. Creo que les decía en algún momento que este año se celebran pues, los 200 años de la muerte de Molière, o del nacimiento, de la muerte, sí, de Molière, y la comedia francesa, la comedia francesa que él fundó, hizo una adaptación bellísima que vamos a tratar de disfrutar, y sobre todo porque tiene una técnica donde va a ser muy evidente la situación del espejo. Entonces, a eso los invitamos pues en la próxima ocasión. Por ahora, entremos con Plauto y lo que nos aporta y lo que va a decir Lacan también respecto a esto. Así, en el seminario 2, en ese mismo capítulo, tiene estas dos frases que nos orientan nuestra escucha de Socia, o del fragmento que vamos a poder leer hoy de Anfitrión. Dice Lacan: es un hecho que fue Plauto quien introdujo a Socia. Los mitos griegos no son yoicos, pero los yo existen, y hay un sitio donde los yo tienen naturalmente la palabra, la comedia. O sea, que el yo también puede tener la palabra, y es en el orden de la comedia. Entonces, ¿qué va a quedar? Los mitos van a quedar para la dimensión de la tragedia. Y ahí es toda la dimensión que conocemos de la relación entre los hombres, los dioses, los oráculos, ¿cierto? La palabra en su dimensión trágica. Pero con la comedia ya entra es la dimensión del yo, que va a estar representado por Socia. Y también dice esto: la suerte del yo, por su naturaleza, es hallar siempre su reflejo ante sí. Todas estas son citas textuales de Lacan. Les recomiendo que, si les da tiempito y si sienten curiosidad, se lean ese capítulo. Es espectacular la manera como Lacan va a plantear. No tenemos tiempo pues de leerlo todo, pero por lo menos esto pues que nos orienta, que nos orienta. El argumento, bueno, no sé, alguien me colabora con esta lectura que he hablado mucho. Si alguien, este es el argumento, yo lo tomé hace unos años cuando las lecturas de psicoanálisis empezaron. Teníamos unos asociados, un grupo colaborador en la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, y había un grupo de lectura ya que grabó un pequeño fragmento que vamos a escuchar hoy. Y de ahí tomé este argumento, así que si alguien me colabora con la lectura. Yo le por puedo favor. ayudar, Ana Victoria. Ella fue la orientadora de este discurso. Adelante. Sí. Argumento. Júpiter, enamorado de Almena, aprovechando la ausencia de su marido Anfitrión, que está al frente de las tropas tebanas en su campaña contra los Teleboas, toma el aspecto físico de este para engañar a su esposa, con la que disfruta en el momento del comienzo de la comedia de una larga noche de amor. Le acompaña y asiste bajo la apariencia de Socia, esclavo de Anfitrión, su propio hijo, el dios Mercurio, que en el papel de fiel y astuto esclavo de comedia está dispuesto a todo con tal de favorecer los amores de su padre y señor. Y es precisamente en esta situación cuando se produce, tras el remate feliz de la guerra, el regreso de los verdaderos socios de Anfitrión, que va a brindar a los personajes divinos la posibilidad de burlarse de ellos
y provocar las más divertidas situaciones. Exacto. Entonces tenemos los verdaderos socia y anfitrión. Y si recuerdan en las imágenes de hace 15 días del espejo, uno podría decir socia y anfitrión están del lado de A, ¿sí? Mientras que de A' estarían aquellos que vienen a tomar su misma figura, que son los dioses. Mercurio toma la figura de socia, sería A', y anfitrión sería, y Júpiter toma la figura de anfitrión y sería su A'. Vamos a mirarlo aquí, entonces, en la dimensión del sujeto estaría el registro del mito, estaría la dimensión de la tragedia y está todo el mito de anfitrión, ¿cierto? Porque hay dioses involucrados, es por eso, porque además esta tragedia va a explicar el nacimiento de Hércules, ¿cierto? Como resultado de esta noche de amor entre Júpiter y Almena, ¿sí? Entonces, anfitrión va a estar, digamos así, en relación con Júpiter en la dimensión del sujeto, ¿sí? Pero también Júpiter, al tomar su misma figura, va a ser, digamos así, suyo, la dimensión imaginaria, ficcional, ¿cierto? Bueno. Y el que sí representa 100% la dimensión, aunque también va a tener la dimensión subjetiva, pero esencialmente y en primer plano va a representar el yo en la comedia socia. Y socia va a ser, pues, el verdadero socia, va a tener como su yo imaginario, ficcional, al dios Mercurio, que ha tomado su misma figura. Bueno, Ana, pueden sí, yo no, decir, no, que no entiendo por qué es la diferencia, pues que me pareciera como que Mercurio con Socia es como, pues como semejantes, como a primo, y Júpiter con anfitrión también, porque esta diferencia de que anfitrión y con Júpiter hay algo más de la dimensión subjetiva, pues no me queda como claro, no me parece evidente. porque está en juego la palabra como sujeto. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Vamos a tratar de Ah, verlo. bueno. Se va a ver un poco más claro dentro de 15 días con la versión de Molière, pero por ahora planteémoslo así. Bueno, entonces en este contexto, sobre ese contexto, ¿cierto? Les presentamos el fragmento de esta obra de teatro leída por Waldir Pérez como Mercurio, que está disfrazado de socia, Socia está representado por Jason Neira, ambos integrantes en esa época del Club de Lectura de Psicoanálisis de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Bueno, yo creo que tengo que... Mientras pasan a Victoria, en estos Hágale. días Felipe y yo íbamos a grabar el prólogo de anfitrión. Creo que era para acá, pero bueno, no sé qué le pasó a Felipe, se embolató. Y en el prólogo es bonito porque hay un personaje que es la noche. Pero atención, Marcela, dame un segundo, ese lo dejamos para dentro de 15 días, porque esa es la versión de Molière. Hoy Ok, vamos ok. a meternos solo en la versión Con razón, yo no había leído ese prólogo antes porque es de Molière. Ah, bueno, listo, ese perfecto. es de Molière. Entonces, Muy por eso bonito. quería yo, porque es que Lacan supone que uno ha leído las dos, que uno sabe las dos, ¿cierto? Y a veces no marca la diferencia en el capítulo, entonces, pero sí, nosotros lo sacamos. Voy Listo, listo. a ver, yo quisiera como que leyéramos primero, porque, bueno, esta lectura se hizo en pandemia, es de los que fueron hechos, ¿cierto? Con dificultades, grababa el uno, grababa el otro y después el ensamble, ¿cierto, Marcela? Sí, sí, Entonces, sí, así. me parece que podemos más bien empezar a leer un poco y a ver las diferencias cuando entra el sujeto, cuando entra el yo primero en el texto. Entonces voy a presentar pantalla. Es muy breve, es muy breve, pero es un O diálogo breve. también puedo dar un contexto que lo que pasa es que hay un momento en que ellos no se están viendo, sino que cada uno está hablando por su cuenta
y llega un momento en que se encuentran, entonces hay que ubicarlo bien en el texto porque en el video no es tan claro. No está tan claro, exacto. Entonces, este es el acto primero, la escena primera. Están Socia y Mercurio, ¿cierto? Entonces, está claro. Digamos así, la noche se ha hecho más larga, ¿sí? Para que Júpiter pueda estar con Almena. Repito, bajo la figura de anfitrión. Se supone que él ya llegó de la batalla y listo. Pero Mercurio, que está en la figura de Socia, está en la puerta, vigilando, atento a que no llegara justamente Socia, ¿cierto? Y que su padre, como decía ahora en el argumento, pues estuviera tranquilo con Almena. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que es el momento en que Socia ya, o sea, se acabó la batalla, se está acabando la noche, y Socia, anfitrión, le ha dicho a Socia que vaya y le avise a Almena que ya se terminó la guerra, que fueron vencedores y que él ya va a llegar, que lo espere. Entonces eso va a ser Socia, pero cuando llega se encuentra que obviamente el otro Socia está ahí, Mercurio está ahí, y dice, pero usted para dónde viene, ¿cierto? ¿Quién es? Eh, Me parece que en esta versión de Plauto uno puede ver mucho mejor la dimensión literaria, ¿cierto? De la comedia, del juego con el lenguaje, ¿cierto? Del chiste, aunque la comedia pues no necesariamente tiene que ser graciosa como en nuestra época, de todas maneras tiene elementos que son cómicos. Cuando dice M es Mercurio, ¿cierto? Está ahí en la puerta, ¿cierto? Vigilante, que no llegue Socia, y SO es Socia. Este aparte quiere decir que él se dirige que se dirige a los espectadores, que se supone que el otro no le escucha. Sin embargo, como este otro es su propio yo, él está escuchando todo y le contesta, ¿cierto? Miren, por ejemplo, entonces aquí Mercurio está atento, Socia viene cantando, hablando, lo que sea, y dice Mercurio, ha llegado por los aires una voz a mis oídos. Y este Socia dice, verdaderamente ha sido una mala suerte el no cortarle un poco las alas. Resulta que tengo una voz que vuela. Miren el chiste de una, ¿cierto? Listo. Bueno, ya ahí llega pues esta... ¿Alguien me quiere colaborar, uno como Mercurio y otro como Socia? Yo puedo ser Mercurio. Listo. Bueno, dice. ¿Quién sos? ¿Quién que no veo aquí? Bueno, yo puedo ser socia si nadie más quiere. Listo. De a uno, por favor. Listo, adelante. Ok, bueno, Ese hombre adelante. viene aquí, bueno, ese hombre viene aquí a buscarse su perdición a uña de caballo. Pues lo que es yo, no tengo conmigo cabalgadura alguna. Hay que cargarle de puñetazos a base de bien. Estoy cansado todavía del barco con el que hemos hecho la travesía. Maldición. Todavía estoy mareado. Apenas puedo dar un paso sin carga. No creas que voy a poder andar con peso ninguno. Pues desde luego, aquí habla quien sea. Estoy salvado, no me ve. Afirma que habla quien sea. Y yo no me llamo así, sino socia. Aquí por la derecha parece que hiere una voz mis oídos. Temo que no vaya a ser golpeada yo hoy a cuenta de la voz que le hiere a este. Estupendo, se me acerca. Estoy aterrado, paralizado. Ni siquiera podría decir en dónde demonios me encuentro. Si alguien me lo preguntara, desgraciado de mí, no puedo ni dar un paso a fuerza de miedo. Cosa hecha. Al demonio se han ido juntos los encargos del amo y socia, pero te aseguro que voy a atreverme a hablar con el tipo este.
para darle la impresión de valiente y que no me ponga así la mano encima. ¿A dónde vas con el dios del fuego metido ahí en ese farol? ¿Para qué lo quieres saber tú, que le partes a la gente los huesos de la cara a fuerza de puñetazos? ¿Eres libre o esclavo? Soy lo que me da la gana. De verdad, Sí, de verdad. te estoy viendo apaleado. Y yo te estoy viendo mentir. Ya verás cómo no. Bueno, ¿y a cuenta de qué? ¿Puedo saber a dónde vas? ¿Quién es tu amo y qué es lo que quieres aquí? Vengo aquí, soy esclavo de mi amo. ¿Estás ahora mejor enterado? Sin vergüenza, ya verás cómo voy yo a zumbármela de esa mala lengua. Imposible. Está muy bien guardada y es muy pudorosa. Que le Te, contesta literal y ahí hace el chiste. Es increíble. Seguí. te empeñas en seguir platicando. ¿Qué tienes tú que hacer en esta casa? Eso mismito te pregunto yo a ti. El rey Creón pone aquí siempre un sereno por las noches. Muy bien hecho. Como nosotros estábamos fuera, aquí se ha hecho cargo él de la vigilancia, pero ahora márchate. Dile que ya han venido los de casa. Yo no sé en qué grado eres tú de la casa o no, pero si no te largas de aquí ahora mismo tú, que dices pertenecer a esta familia, verás la familiaridad con que te voy a recibir. Aquí, digo, vivo yo y soy esclavo de la familia esta. ¿Sabes una cosa? Verás cómo te voy a convertir hoy en un gran señor si no te largas de aquí. ¿Y cómo? Te llevarán otros, no te irás por tus pies, si hecho mano de un palo. Pero si te digo que yo soy uno de aquí, de los de la casa, Tú dirás los palos que quieres recibir si no te largas inmediatamente. pero pretenden no dejarme entrar en casa viniendo de fuera. Pero es que ¿es esta acaso tu casa? Sí, es lo que digo. Perdón, sí que lo es, digo. ¿Quién es tu amo entonces? Anfitrión, que es ahora general en jefe del ejército tebano, el marido de Almena. A ver, ¿cómo te llamas? Socia me dicen los tebanos, hijo de Davo. Ay, me perdí. Seguí. Eso. Verdaderamente que por tu mal has venido hoy aquí con esa sarta de mentiras. Eres el colmo de la desvergüenza, no paras de tramar enredos. Nada de tramar enredos. Trama tienen las túnicas con que vengo. Y le juega con la, esa es la ambigüedad del significante. Sí, claro. ¿Se acuerdan Pues que en sigue, la ocasión, perdóname, ¿se acuerdan que en la tranquilo. ocasión pasada veíamos cómo pasábamos de la tragedia del señor Valdemar a la comedia a través del chiste? Y es la vacilación del significante. Entonces, en este tramar, ¿cierto? Pasa, ahí vacila el asunto, porque la palabra va a vacilar entre varias posibilidades de significación. Entonces, el uno le dice tramar enredos y el otro no, son las túnicas. Por eso quería que lo leyéramos. Esto no está en Molière, no lo encuentra uno así. Seguí. Pues sigues mintiendo. ¿Por qué vienes con los pies, no con las túnicas? Así es, en efecto. Recibe entonces ahora una paliza en efecto por mentir de esa manera. En efecto, te lo juro que no quiero. Pues entonces te juro que vas a ser apaleado en efecto, quieras o no. Paz. Y este, en efecto, es, pero que bien seguro no admite discusión. Misericordia, por favor. ¿Te atreves a decir que eres socia si lo soy yo? Muerto soy. Eso no es nada para lo que te espera.
¿Quién es tu amo, pues? Tú me has hecho tuyo a fuerza de puños. Socorro, tebanos. Gritos encima, canalla, habla, ¿a qué has venido? A que tuvieras a quien dar puñetazos. ¿A quién perteneces? Soy socia de anfitrión, digo. Pues ahora, por decir falsedades, vas a recibir más golpes. Yo soy socia, no tú. Ojalá lo fueras tú y yo el que reparte palos. ¿Te atreves a decir ni una palabra más? Ya me callo. Uy, qué fuerte. ¿Quién es tu amo? Ujú. El que tú quieras, Dios. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te llamas? de ninguna manera, sino como tú digas. Ah, pues no decías que eras socia, el esclavo de anfitrión. Me he confundido. Lo que quise decir es que era socio de anfitrión. Ay, Dios. Bien sabía yo que no tenemos otro esclavo que se llame socio aparte de mí. Tienes perdida la cabeza. Ojalá que fueras el mismo caso con tus puños. Uh, Yo soy el socia que tú me decías que eras. Te suplico que me permitas hablarte por las buenas sin recibir palos. De acuerdo, pero solo te concedo una breve tregua, si es que quieres decirme algo. Ujú, muy bien. Bueno, gracias, sí. Entonces, bueno, yo estaba tratando como de subrayar eso, lo simbólico y lo imaginario, ¿cierto? Em, miren, traté pues hasta donde me fue posible, porque la lectura va rápido, pero todo lo que está en verde es de la dimensión imaginaria. Entonces, a ver, me parecía Jacobo que estaba, sí, fue Jacobo el que leyó. Sí, bueno, ¿Sí o no? eso. Que te asombraba ese final, ¿cierto? Esa relación de amo a esclavo entre los dos socias, ¿sí? Pero es exactamente del orden de la misma dimensión de nuestro yo dividido. O sea, no solamente somos sujetos divididos, también nuestro yo está dividido en esa dimensión de quién es y quién no es, ¿cierto? Quién es socia y quién no lo es. Quién es el amo, quién es el esclavo de anfitrión, ¿cierto? Entonces, en esa dimensión del ser o no ser, que es donde se juega la dimensión de las identificaciones, del yo, de lo imaginario, está ese diálogo, y es lo que va a decir Lacan en esa parte, en ese capítulo, que Plauto sabía de qué estaba hablando. O sea, cuando él, porque es Plauto el que lleva por primera vez el yo al teatro, ¿cierto? Fíjese que es comedia latina, o sea, es después de los griegos, no porque no hubiera comedia antes, hubo también comedia griega, pero es en la comedia latina donde este yo va a tomar la palabra de esta manera, ¿cierto? En una dimensión de espejo, ¿sí? Que es lo que es nuevo en la comedia y que es lo que va a permitirle a Lacan llevar la comedia anfitrión a, al seminario para hablar del yo, porque esto no es realmente entre un amo y un esclavo, es entre nuestros dos yo, entre nuestro yo y el yo imaginario que hemos dicho. Eh, todo lo que así como rápido voy a ponerlo, todo lo que es del decir es del orden del sujeto. Entonces, un mismo personaje, Socia, por ejemplo, en esta misma frase, va a plantear, nos va a permitir ver la dimensión simbólica y la dimensión imaginaria. Cuando dice, pero si te digo que, todo el decir, sí, este sí que lo es, está mal. Este sí que lo es, porque miren aquí, el verbo me da la clave de que esto es imaginario. Sí que lo es imaginario.
y esto es negro. Y en cambio yo digo, cuando estoy en el nivel del decir, yo estoy en el nivel del sujeto. Digo, entonces aquí tengo el mismo personaje en su dimensión imaginaria y en su dimensión simbólica, siempre en el orden de la palabra, el orden del lenguaje, el orden en el que un sujeto se dirige a otro como interlocutor, es del orden de lo simbólico, mientras que cuando estoy en el orden de quién soy, ¿sí? Estoy en el orden de lo imaginario. ¿Quién soy? Hijo de Dao, ¿sí? Bueno, socia me dicen los tebanos, estos dicen, ¿sí? Los tebanos me dicen, a mí me llaman, en ese punto es rojo y quitamos esto. Bueno. Cuando el otro pregunta, cuando Mercurio pregunta también, ahí ya yo me meto en el orden. Aquí ya tengo dos interlocutores y está el orden simbólico en primer lugar, el orden de la palabra. Entonces, cuando un sujeto se dirige a otro en interlocución, automáticamente yo estoy en el orden simbólico. Mientras que cuando estoy diciendo quién es, yo soy uno de aquí. Miren, por ejemplo, aquí está, yo soy uno de aquí, de los de casa. Pero ¿quién es ese yo? ¿Cuál es su sujeto? Es el que dice, pero si te digo que, ¿sí? Aquí esté yo, pero si, yo lo voy a poner aquí, pero si yo te digo que yo soy uno de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que tal vez algunos ya lo saben, pero lo recuerdo. En francés tenemos la diferencia. En francés, este yo que habla, El je y el moi. exactamente, aquí es je, mientras que te digo que yo soy moi. Ana, Es, justamente estaba pensando en eso, en que a veces me confundía, se me hizo un poquito difícil comprender, y más aún cuando trato de explicárselo a alguien más, y sí. es cuando ese moi, que no sé cómo se pronuncia al Moi, final, moi, pero moi. moi, Ujú. lo entendía como si fuera el yo objeto de la relación con el otro, o sea, con esa imagen especular que es el imaginario, y el je, que es el yo, pero que se enuncia desde el inconsciente. Ujú, 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 ujú. Exactamente, exactamente. Pero hay que mirar, ¿cierto? Estas dimensiones del sujeto, ¿sí? Esta dimensión que es bien difícil de situar, o sea, no hay nada más difícil que llegue ese yo en primera persona al nivel de la enunciación, ¿cierto? Bueno, y esto nos entra, a ver si logro volver aquí donde estaba esta, ¿sí? Aquí, ¿cierto? Entonces, aquí tengo pues este no me deja escribirlo acá, pero aquí, digamos así, estaría el yo, el moi, ¿sí? Y este es el A prima, ¿cierto? El moi prima, la imagen, Lacan lo escribe, vamos a ver si lo logro poner acá, como aquí este A es el moi, ¿sí? Y este que quedaba arriba, eh, es que soy más malita para esto, pues, pero el Ana, otro que cuando está, usted dice que no se está dibujando, es que yo no veo. no, no estoy presentando pantalla. Sí, pero solo veo el texto. No sé si los otros ven algo más. Ah, ya. Ve, yo ya pasé De más que usted le pasé. dio presentar solo a una página y no a toda la pantalla. Ah, ya, listo, sí, sí, tienes razón. No a toda la pantalla, le tengo que decir a toda la pantalla, bueno, pero ya, vámonos con este de una. Ahí sí, cierto. Eso, Eso, ahora sí. ahí está, ¿ves? Entonces, este A es el moi, ¿cierto? Y el otro que está en relación de espejo o de semejanza con él, ¿sí? Es el A'. A'. Y acá lo va a poner como I de A.
imagen de A, ¿sí? Esta relación. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos a Socia, ¿sí? Y su imagen de A, su ficción es Mercurio, ¿sí? Entonces, todo esto está en el orden imaginario, verde. Sin embargo, el sujeto, ¿sí? Bueno, y te iba a decir, estos, mira que por eso son A, ¿sí? Porque el yo es objeto, el yo es objeto del sujeto, ¿sí? Por eso decimos el sujeto y su yo, porque el yo es un objeto del sujeto, tanto que, ¿por qué es objeto? Porque el sujeto habla de su yo, ¿sí? El sujeto va a hablar de su yo, pero cuando va a hablar de su yo es porque se va a dirigir a un interlocutor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el sujeto, ese Y, bueno, aquí según esta imagen, ¿cierto? Tenemos aquí, a ver, el ello, de acuerdo, ¿sí? Y el orden del gran otro, ¿cierto? El orden del lenguaje, ¿cierto? El tesoro de los significantes. Pero aquí está, en este punto, también encontramos el S tachado. El S tachado es el sujeto que se ha tachado, ¿sí? Que no habla, digámoslo así, que está dividido, que todavía está en silencio, porque toda la dimensión, toda la palabra, toda la autoridad la va a poner en aquel que él va a escoger como el tesoro de los significantes, como aquel sobre el que va a referir su propia palabra. Entonces, aquí podría ser una S tachada, un sujeto barrado que se calla frente para poderle dar la palabra al otro. Y esto es una posición muy cómoda del neurótico, ¿cierto? Se queja del otro, pero para evitar hablar y asumir su propia palabra. La cuestión es que ese sujeto normalmente está en el nivel de la enunciación, este es el nivel de la enunciación, eh, siempre está en el nivel de la enunciación, ¿cierto? Entonces aquí sería el Y con mayúscula, cuando logra venir a la enunciación, porque en general siempre uno, cuando en análisis siempre se empieza por uno, el otro, uno habla de todo el mundo, ¿cierto? Todo el sé, etcétera, todo el mundo es el sujeto, pero que llegue la palabra yo, ¿sí? Como Y, eso ya eso es una ganancia muy grande, ¿sí? Y esto ya es del orden de lo simbólico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en el nivel de la enunciación, por un lado, ¿sí? Y porque está en relación en oposición, ¿sí? A lo que es el dicho, a lo que es el enunciado, a lo que es el enunciado o el dicho que ya es del nivel de la, del imaginario, ¿sí? Generalmente hablamos del yo. Pero bueno, dejémoslo ahí, ya vamos terminando por hoy y seguramente que lo acabaremos de aclarar lo acabaremos de aclarar en la próxima. Si no me dio tiempo, hablé demasiado. Pero bueno, leímos de todas maneras, valió la pena ay, se me perdieron. ¿Dónde está? Aquí. Eso. Les voy a invitar a que vean durante este tiempo, bueno, lo que fue vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente, en las lecturas fundamentales de psicoanálisis, por lo menos para que lo vean. ¿Están viendo la presentación? La misma en la que estabas escribiendo. Ah, bueno, listo, toca dejar de presentar. En todo caso, en lecturas fundamentales de psicoanálisis
en YouTube, ¿cierto? Se encuentran el diálogo entre Waldir, que es Mercurio, y Jason, que es Social, pero ya lo pueden escuchar a la luz pues, de lo que acabamos de leer y de aclarar entre el sujeto y el yo. Bueno, en la próxima entonces continuaremos con el contenido del método en el texto de Freud y con el anfitrión de Molière, y bueno, seguramente haremos referencia, continuaremos tratando de aclarar esto, ¿cierto? Y esa dimensión del espejo que yo creo que nos va a ayudar muchísimo más a entender estas relaciones entre el sujeto y el yo. Muchas Bueno, pues, gracias, muy interesante. bueno,